Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos, son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias y abrimos de nuevo el Espacio en Blanco. Muchos temas nos esperan aún en esta segunda hora. Saludos a todos los que seguís ahí conectados. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y los teléfonos, el del directo 900-137-137. Y si queréis mandar una nota de voz, 633-50-50-11, nuestro número de WhatsApp. Y esperan más temas todavía. Cambiamos el escenario y nos vamos a otros paisajes, quizá un poco más lejos. Tras esa introducción, os lo presentamos. ¿Pero qué ocurre en Mallorca? En la isla son numerosos los casos de avistamientos de ovnis. Algunos testimonios afirman que las naves surgen de entre las montañas, pero otros aseguran que las han visto aparecer y desaparecer. Nos vamos hasta las Islas Baleares, unas islas mágicas, a encontrarnos con nuestro siguiente invitado, Guillem Miró Mateu. Buenas noches, Guillem. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de que me hayáis invitado. Ya haré esa oportunidad. Y yo de que estés aquí en el programa. Director de cine, has hecho algunos cortos como Motivos o Mamma, y tuviste un premio importante en un festival en Mallorca, por lo que vamos a tratar hoy, el avistamiento de 1978. Sóller, el avistamiento de 1978, ¿verdad? Eso es. Me cortó esta en 78. A ti en principio no te gustaban nada estos temas ni te interesaban, ¿no? Bueno, no es que me interesen o no, sino que lo veía como de lejos. A mí siempre me han gustado la historia de ciencia ficción, pero no las veía como en primera persona, sino siempre las veía desde un punto de vista narrativo o de ficción. Ya. Pero hacer este documental, que era como un juego entre realidad y ficción, eso tuvo en Mallorca bastante éxito, y cuando se estrenó me empezaron a llegar un montón de mensajes de gente que tenía más información sobre el tema que ya había tratado. Uh-huh. Y me pareció curioso. Entonces me llegaron más de 15, 20 mensajes con información nueva. Entonces empecé a investigar y entonces aquí es donde me entró como el gusanillo, como que empecé a entender que quizás la realidad era más impresionante que la ficción que podía haber escrito yo. Y ahí me envalentoné para intentar retratar un poco a través de un documental sobre lo que pasó y un poco investigar. Vale, has dicho una cosa que igual enfada mucho: ciencia ficción. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? No, digo a nivel narrativo. Era un comentario. Era un comentario simplemente. Para muchos es uno de los misterios más grandes que existe, estudiado por mucha gente, y déjame que ponga algo que también sacas, yo creo, en tu documental, al gran maestro de estos asuntos, para que nos introduzca en el tema que queremos tratar. Ya hemos comentado en distintas ocasiones que los ovnis parecen tener una predilección especial por las costas y en concreto por las islas, hasta tal punto que se ha barajado la hipótesis de que existan bases submarinas de estos objetos volantes no identificados. De hecho, existen una serie de zonas calientes en todo el territorio español que están muy en relación, muy vinculadas con las costas y con las islas, como les decía. Ya en alguna que otra vez hemos ido a Canarias a investigar este tema y teníamos ganas de venir también a Mallorca, porque Mallorca es una de las zonas calientes en términos ufológicos. En Mallorca se ven ovnis con mucha frecuencia y se ven saliendo del mar, unas extrañas bolas que a veces, en ocasiones, persiguen incluso a los aviones. Con este motivo hemos venido hasta Sóller para hablar con algunos amigos que han investigado y que investigan seriamente este tema. Juan Col lleva ya bastantes años ocupado. Ahí estaba un retazo del programa Más Allá con Fernando Jiménez del Oso, que estaba en una cafetería para reunirse con algunos testigos, Juan Col entre ellos, de esta historia que hoy nos va a contar de nuevo, o vamos a recordar, con Guillem Miró.
Cuéntame un poquito, o céntranos, ¿qué pasa? Que 1978, ¿qué ocurre en Sóller? O Sóller, no sé cómo se dice, Sóller, ¿no? Sóller, con el acento en la primera O. Sí. Pues lo que pasó es que yo sabía la historia solo del 78. Creo que es entre el 13 y el 14 de junio del 78. Un pueblo como Sóller, entonces 9.000 habitantes, en la Sierra Tramontana. Mallorca ya es una isla, se llama la Isla de Calma por algún motivo, ¿no? Y encima un pueblo que está encerrado entre montañas. Pues en el 78, ese 13 de junio, más de 5.000, dicen algunos hasta 7.000, hay esas dudas, personas subieron arriba de la montaña esperando un avistamiento ovni. Eso a mí, cuando me lo contaron, me lo contó mi padre cuando yo era niño, me pareció absolutamente increíble que en un pueblo tan tranquilo y encima en el 78 pasase una cosa tan surrealista. ¿Cómo puede ser que tanta gente creyese ahora, que tan poca gente cree ahora, ¿no? Pero claro, cuando empecé a investigar me di cuenta que esto no pasa de forma espontánea. No es que el 78 la gente ese día se volviese loca, sino que eso venía de atrás. Y aquí es cuando empecé a investigar, ver estos vídeos, empecé a hablar con gente del pueblo y descubrí que ya hacía más de 10 años que se veían una serie de luces en las montañas. Eso añadido a que hay una base militar arriba del todo del Puigmayor, y eso le da ese caire de hay militares norteamericanos, hay unas luces. Había pescadores, que es un pueblo pesquero, Sóller, había pescadores que habían visto luces saliendo del mar. Entonces eso durante 10 años fue calando en el pueblo y cada vez las pruebas eran más evidentes. Al principio eran unos locos, unos pobres locos, pero al ser una visión que tanta gente normal veía, gente yendo con coche yendo a Palma o yendo a otro sitio, un día normal lo veía. Entonces la bola se hizo grande porque realmente había algo ahí, ¿no? Y desencadenó al gran encuentro del 78. Y ese encuentro se recuerda porque fue, que digamos, magnífico, fue precioso, hubo mucha gente, pero después de ese encuentro hubo muchos más, y la fiebre ufológica, según tengo datado, hasta el 95 o 97 hubo gente que seguía subiendo semanalmente a intentar avistar ovnis, que no siempre había suerte, pero hasta el 90 y pico se han seguido viendo. Tú eres de Sóller, ¿no? Eso es. Vale. ¿Qué es lo que se veía? ¿Bolas? ¿Qué era exactamente lo que se veía? Claro, yo solo tengo 30 años, entonces yo no he tenido la suerte de poder ver ninguno. Tengo algún amigo que sí que ha visto, hasta mi prima alguna vez vio, pero creo que los que hemos visto ahora no son exactamente como los que vieron entonces. Según 3-4 testimonios que me han dicho, algunos lo cuentan con más pasión, otros con menos. En el sentido que hay gente que realmente cree que es algo, otra gente lo atribuye a un error de su visión. Qué raro que tanta gente tenga el mismo error, pero ya me entendemos. Hay gente que quiere creer, hay gente que no. Según dicen, son unas bolas rojas que a veces aparecen dentro del mar, que digamos salen del agua y se van para arriba. Eso me han contado. Otra gente me ha dicho que no salen del mar, sino que el reflejo hace el efecto óptico, pero ya empiezan arriba, hay esa duda. Y lo extraño no es que sea una luz roja, sino que se mueve de un lugar y luego cambia de dirección con una velocidad difícil de comprender. Es decir, un avión tiene una trayectoria recta y según me han contado, estas luces pues cambian de trayectoria de forma muy rápida. Luego en el programa de Jiménez del Oso también, Joan Coy también cuenta que a veces se dividen y ya cuenta más cosas que solo él, que digamos, solo he escuchado de su boca, pero lo mayoritario es unas bolas rojas que aparecen del mar y cogen direcciones muy extrañas. Duran un par de segundos y nunca más, desaparece. Eso es lo que me han contado. Tu padre estuvo en esa alerta ovni, ¿no? Y llegó a ver algo. Lo irónico del tema, y por eso es curioso, es que se vieron muchísimos ovnis durante el 78, pero el día del gran encuentro, el día que todo el mundo subió, ese día no apareció ninguno. Y tiene ese punto como aún más misterioso, porque realmente muchísima gente lo ha visto. Es más, hay fotografías. Estoy buscando a ver si consigo algún vídeo, que me han contado que hay algún vídeo en 8 milímetros. No lo he conseguido aún, pero seguimos investigando. Y ese día no pasó nada, el 68. Mi padre, tengo que decir que mi padre me dijo que algunas luces ha visto extrañas, pero él nunca lo atribuyó a nada extraterrestre. Ahí tenemos un perro que está avisando que están llegando ya los extraterrestres. Ten cuidado. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces por ahí y entrevistarme con mucha gente que había visto extraños fenómenos, sobre todo en la zona de Esvedra, que era como un sitio mágico, extraño, lleno de misterios.
Sí, es verdad, está en Ibiza y yo fui a contemplar porque dicen que hay un magnetismo especial. Ajá. De hecho, la The Voyager, de la portada de Mike Oldfield, del gran disco, del gran autor Mike Oldfield, es él con ese fondo porque, la Baleares no solo nosotros creemos que tiene un poder, sino que personalidades del arte a nivel mundial, como Mike Oldfield, como hasta dicen que los Beatles, vinieron buscando esa energía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé qué hay de cierto o no, pero la verdad es que la gente vino y la gente sintió algo, ¿no? En Mallorca hay otros lugares también donde se dice que aparecen cosas, incluso hasta afirmar que podía haber una base submarina de ovnis o de extraterrestres allí. Eso comentaban en el 78. Es una historia o una opinión que con el tiempo se ha ido diluyendo un poco. Ahora no hay tanta gente que defienda, que digamos, esa postura, pero sí, durante el 78 hasta el 80 y largos, decían que delante Tuent, Cala Tuent, que es una zona de la costa norte, ahí había unas luces que salían. Ahí era donde se veía el color. Vale. Aparece un personaje como presentaba Fernando Jiménez del Oso, Joan Col, un personaje extraño que yo tuve la oportunidad de entrevistarle cuando estuve por allí. ¿Qué contaba o qué pasaba con él? Claro, es que Joan Coll es un personaje maravilloso, porque yo no he tenido la suerte de conocerlo. O sea, tú tuviste esa suerte porque ahora se ha convertido casi, no una leyenda, pero sí que hay una persona muy querida. Porque Joan Coll tenía un bar, no sé si lo sabías, el bar Memphis, que era el bar donde se reunía muchísima gente. Todos los locos de los ovnis nos reuníamos ahí. Claro, para empezar, ese bar en sí ya tiene un misterio y algo mágico de que se reunía mucha gente muy especial. La gente del pueblo, según me han contado, por ejemplo, me contó mi padre, mis abuelos prohibían, mis abuelos habían prohibido a mi padre o a sus hijos a ir. O sea, era un lugar donde los abuelos no querían que sus hijos fuese porque el bar Memphis tenía algo especial, ¿no? También me han contado que era el único bar donde se ponía rock, que digamos, también a ese punto, el lugar donde estaba al lado de la iglesia, pero no, que digamos la gente que había ahí no era cristiana, sino que tenía otras creencias. Entonces en el 78 era muy extraño, ¿no? Y también iban los militares, y ahí era donde Joan Coll aprovechaba para contar las novedades ufológicas del pueblo, y la gente se iba uniendo. Y dicen que su carisma era tan grande que hacía discursos larguísimos que se aprendía de memoria y la gente lo escuchaba y decía qué día se iba a ver, en qué lugar, qué día había ver algo, y todos juntos subían arriba. ¿Y había algo? Bueno, había días que veían cosas y otras que no. O sea, eso es como ir a cazar, imagino. No siempre tienen suerte. Pero lo bonito de Joan Coll es que consiguió unir a muchísima gente creyendo en algo. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, su leyenda ha llegado hasta ahora. Porque te voy a contar una cosa que nadie sabe. Me lo comentó su familia hace muy poco. Que si no lo sabías, Joan Coll tenía una estatua dentro del bar, no sé si te acuerdas. Era una diosa india. Sí. No sé el nombre exactamente, que bueno, según él, esa india, pues esa escultura hecha de bronce, maciza, enorme, de unos 60 centímetros de alto, según él tenía una serie de poderes, ¿no? Que quizás atraía a los ovnis, no se sabía, pero tenía algún tipo de magnetismo. Pues esta estatua desapareció en el 80 más o menos, y nunca más se supo. Pero, curiosamente, desgraciadamente, Joan Coll murió hace unos 7 meses. Sí. Y hace 6 meses y medio llegó una carta en el pueblo, en un bar muy concurrido. Y esa carta era de una chica mexicana que decía que en los años 70 largos, en principio del 80, estuvo en Sóller, tuvo mucho contacto con Joan Coll y recordaba esa estatua. Y que, por favor, si podían, estaba interesada en que mandasen la estatua a un lugar especial de Canadá para que tuviese un altar especial. Entonces, ¿por qué explico eso? Porque es curioso, porque 40 años después hay alguien que está viviendo en México que aún sigo recordando una estatua que tenía un magnetismo que Joan Coll guardaba. Desgraciadamente, cuando llegó esa carta, Joan Coll hacía 15 días que había muerto y nadie sabe dónde está esta estatua. Entonces es otro misterio que aparece en el pueblo, es dónde está la estatua que Joan Coll guardaba con tanto cariño. Escucha de nuevo Espacio en Blanco en RTVE Play Radio. Esos son todos los prolegómenos de la historia. De repente llegas tú, te pones a hacer un documental más o menos normal, te salta toda esta historia
y hay un montón de personas que se comunican contigo. ¿Para qué? ¿Para darte más información o lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido? Claro, lo bonito es eso, que yo pensaba, ¿por qué se pone en contacto conmigo, ¿no? Y hay de todo tipo. Mucha gente es que quiere contar su versión de los hechos, porque, como ya sabes, había muchos militares ahí que en su momento vieron cosas o dejaron de ver. Pero cuando alguien tiene 20 años, 30 y es militar, pues yo entiendo que hay cosas que no puede decir, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Entonces, ahora que han pasado 40 años, veo que es el tiempo suficiente como para que la gente se anime a hablar, y a la vez que no haya pasado tanto tiempo como que la gente haya olvidado, ¿no? Estamos en ese momento. Desgraciadamente Joan Coy sí que ya no nos puede contar nada más, y es una pena, pero sí que hay militares que ahora están jubilados, que quieren dar su opinión. ¿Y qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? Me han contado de todo tipo, que veían una serie de luces y poco más, que la pregunta es, con ellos, empezar a datar qué días se vieron, a ver si hay un tipo de patrón, porque sé que subían cada 24 y no sé muy bien por qué. O sea, era una historia de Joan Coy, que había unos días concretos que él sabía que se iba a ver o no. Entonces también es curioso, con la gente que vio los ovnis, saber por qué tenían que subir ese día para tirar del hilo. Desgraciadamente hay información que no podemos tener porque es como un puzzle. Y eso es intentar hablar con la mayoría de gente posible. Hay gente también que no ha dicho que no solo vio luces, sino que sintió algo. Por ejemplo, sintió calor, que eso también es curioso. Gente que iba en coche y de repente le vino como un aire muy, muy caliente. No siendo verano, obviamente. En Mallorca en verano es normal que te pase, pero estamos hablando de meses donde no tenía que pasar eso. Ya. Hay también el tipo de sensaciones. Tú, Villena, has como despertado, desenterrado una historia, ¿no? Y está ahora llegándote los ecos de ese pasado, contándote alguna de las experiencias. Y estás montando ese puzzle. Claro, lo bonito es que es como un árbol, porque es una historia que en principio es algo muy sencillo. Aparecen unas luces en la montaña. En principio no tiene más de sí. El tema, más de sí, con todo la historia que lleva eso, ¿no? Pero me refiero que es un hecho. Pero claro, lo vio muchísima gente. Si solo han visto 2 personas, solo tienes 2 historias. Pero desde el momento que lo vio casi todo un pueblo, tienes miles de historias. Y cada uno lo vivió a su manera. Hay gente que vio las luces en un sitio, hay gente que lo vio en otro. Y luego también lo que generó, es decir, el otro día pasó una cosa muy curiosa, porque ya digo que esta historia, como que una vez has entrado no puedes salir. El otro día, con mi familia de parte de padre, que son de Sóller todos, como no pudimos celebrar Navidad, lo celebramos hace poco, o sea, porque tema de COVID, ya nos entendemos. Sí. Entonces ellos sabían que yo estaba interesado en esta historia, y yo, sin tener que decir nada, empezaron a hablar todos, que ahora todos tienen entre 60 y 70 años, y empezaron a recordar el Memphis, las luces que vieron, cómo subieron ese día, porque el día que hubo el gran avistamiento, o sea, el gran encuentro en el 78, también allí 6.000 personas, pues se armó una grande, o sea, una buena fiesta. Entonces, es ver gente que está contando su visión de los hechos de cuando era joven, ¿no? Y eso va hasta más allá de los propios extraterrestres, sino que es algo muy personal. Espero, Guillén, que vengas cuando termines todo ese documental a contarnos de nuevo la historia o el resumen. Pero te pregunto ahora, casi finalizando, ¿crees en visitas extraterrestres y que han visitado las Baleares? Bueno, es una pregunta muy complicada, porque yo intento, a nivel profesional, luego te puedo decir a nivel personal, pero a nivel profesional, como documentalista, tengo la sensación que yo no puedo responder, sino yo tengo que ver, y escuchar y ver, porque si parto de una premisa cierta o falsa, puedo ser tendencioso. Vale. A nivel personal, yo creo que no creer en nada es casi de cínicos. Entonces, yo tengo casi la certeza de que sí que tiene que existir vida fuera de la Tierra. Que nos han visitado o no, ya es un tema que no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que en ese momento en las montañas hubo algo. Ya. Entonces la pregunta es qué hubo. Y creo que tenemos el derecho a creer. Y una pregunta para acabar es que ahora creo que mucha menos gente que, digamos, cree o porque no nos atrevemos. Es decir, en los años 70, 80 quizás teníamos una visión más positiva de que muchas cosas eran posibles. Y creo que actualmente hay una sensación como de desánimo, de pesimismo absoluto, que hace que no nos atrevamos a mirar arriba.
que ya tenemos suficiente problemas con lo que tenemos abajo, entonces por eso creo que hay tanta gente que no le da una oportunidad a ver lo que pasa arriba. Lo cual es una pena, no mirar arriba. Guillem, forma de contacto contigo por si alguien quiere ver tu trabajo, y no sé si has pensado, yo te lanzo otra reflexión, que a lo mejor por esos extraños azares de la vida, esas inteligencias te han elegido a ti para desenterrar una historia y despertar de nuevo a Sóller, a las Baleares y a través del Espacio en Blanco un montón de gente de que sigue estando viva la historia. Ojalá. Mi sueño es que mi pueblo vuelva a sentir, y creo que el fenómeno OVNI fue de los mejores momentos, a pesar de que yo no lo viviese. Veo que es un momento donde la gente recuerda, y en toda mi época que he vivido en ese pueblo creo que no hubo un momento igual. Uh-huh. Y ojalá. ¿Forma de contacto contigo? Guillem Miró, estoy en Twitter y en Instagram, simplemente con mi nombre completo, Guillem Miró. Enhorabuena por tu trabajo, por esa pasión. Gracias. Y igual un día quedamos para ir a Sesvedrá o algún lugar por ahí en Mallorca tan mágica, y igual vemos algo juntos, ¿vale? Encantado, estaré por ahí. Fuerte abrazo, un placer. Hasta prontito. Radio Nacional de España, la que quieres. Nos cuesta mucho más independizarnos, salarios muy bajos, y vivimos peor. Trabajar para vivir, vivir para trabajar. Radiogramas. Querían un matrimonio que pelase ajos, y por cada kilo de ajos pelados eran nada, no sé si eran 3 céntimos o 5 céntimos. Radiogramas, con Javier Hernández. Trabajo precario. Alejandra de la Fuente, en Radiogramas. Tenemos que empujar como sea. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, en Solo en Podcast. En Escena y Cena nos espera Joaquín Notario. Su casa es el escenario. RTV, la que quieres. Hola, os saludo desde Mallorca. Soy Óscar Millán. Os agradezco toda la compañía que me hacéis. Trabajo en un hotel, en recepción, pero aunque no os lo creáis, en Mallorca, pues en verano una noche de hotel puede ser muy aburrida sin vosotros. O sea que gracias de nuevo por la compañía que hacéis y todas estas cosas tan interesantes que contáis. Un abrazo. Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias, seguimos en directo y hay más temas. Desde el programa apoyamos iniciativas interesantes que puedan aportar algo a nuestra cultura y a nuestra historia. El siguiente caso es uno de ellos, ya veréis. Hay historias en este planeta nuestro, en este mundo nuestro, en este país nuestro, que merece mucho la pena contarlas e incluso repetirlas, porque hay mucha gente que todavía no lo conoce. Y es lo que vamos a hacer de nuevo, vamos a volver a tener más datos de un tesoro increíble, se llama el Tesoro de Guarrazar, y para ello tenemos con nosotros a Sandra Latorre Fernández. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Productora de un proyecto que os vamos a contar, de una productora que se llama La Delta. Javier Palomo del Rey, el director del proyecto. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Y tenemos a uno de los arqueólogos más inquietos, interesantes, habladores del país, Juan Manuel Rojas. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar compartiendo esta noche con vosotros. Y yo de que estés ahí. Yo no sé si eres el director del yacimiento, o qué cargo tienes aparte de arqueólogo y el que está llevando todas las obras de ese lugar. Sí, bueno, soy arqueólogo y promotor. Bueno. Como bien sabes, que también a nivel particular he hecho el proyecto y financiando también una parte para desarrollarlo. Vale. Y está en un lugar, hemos tenido la oportunidad de visitarlo, yo creo que en un par de ocasiones, de los más interesantes y poco conocidos, por eso estamos haciendo hoy esto, recordando que hay tesoros en España que merecen la pena ser contados.
Y empezamos contigo, Sandra, y con Javier. ¿Cómo descubriste la historia de Guarrazar, del tesoro de Guarrazar? Pues fue en una ruta turística que hicimos nocturna en Toledo. Sí. Nos fuimos Javier y yo. Uh-huh. Y la verdad es que hasta el final no nos contaron lo que era la historia y fue Javier quien quedó prendado de ella. Y bueno, igual él puede contar alguna cosilla más. Javier. Sí, básicamente casi al final de la ruta nos contaron la historia del tesoro. Y bueno, aún ni siquiera habíamos acabado la carrera y yo me quedé alucinado. O sea, dije, esto es un historión que ojalá algún día pueda contar en una película o en un documental o en alguna historia. Uh-huh. Y nada, cuando fuimos avanzando con la carrera, decidimos hacer un TCG que fuera un proyecto como una especie de reportaje sobre el tesoro. Sí. Pero nos dimos cuenta de que empezamos a tirar de la manta y nos dimos cuenta de que era mucho más importante, de que no era simplemente una historia que contar en un pequeño reportaje, sino que era material de una película. Entonces empezamos con ello y ya llevamos 2 años detrás del proyecto. Vale, tenéis por ahí un invitado que ha entrado, ¿no? Un perrito que canta. Sí. ¿Eres tú, Juan Manuel? O... Sí, bueno, sí, aquí estamos aquí al lado, es que ya sabes tú lo que es el mundo de la arqueología. Sí, señor. Vale, no digo nada, es bienvenido y todos son invitados. A nosotros, cuando nos contó, tuvimos la oportunidad de conocer a Juan Manuel, nos contaron la historia de ese tesoro de Guarrazar, nos pareció increíble. Recuérdame cuál es el tesoro, Juan Manuel. Pues, a ver, la historia del tesoro, pues, muy rápido os digo que de manera casual se descubrió en 1858. Empezaron a venderlo, luego afortunadamente, yo siempre digo afortunadamente, lo pudieron vender a una buena parte de ese tesoro, lo pudieron vender al gobierno de Francia. Y digo afortunadamente porque gracias a eso se ha conservado, que lo tenga claro la gente, que han sido 9 coronas votivas, es decir, 9 coronas que habían entregado obispos, abades e incluso reyes, como el rey Recesvinto o el rey Suntila, que iban a donarlas en ofrendas a una basílica que había allí, que es lo que estamos descubriendo en Guarrazar. Estamos descubriendo un santuario que no teníamos ni idea, porque no se había investigado hasta ahora, desde 1859, que estuvo allí Amador de los Ríos, hizo una pequeña excavación y no se había vuelto a investigar. Y ahora lo que estamos descubriendo es que todo eso, es decir, las coronas y parte de lo que había encontrado Amador de los Ríos, pertenecía a un gran santuario de época visigoda, evidentemente, de finales del siglo VI y sobre todo del siglo VII, que había en este lugar. Vale. ¿Cuántas coronas hay y dónde están ahora mismo? Pues a ver, están repartidas. En 1941, de esas 9 coronas que os comentaba, 6 se intercambiaron en un lote en el que venían varias piezas arqueológicas, entre ellas la famosa Dama de Elche. Venían 6 coronas, la de Recesvinto, una de ellas, que están en las vitrinas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en la calle Serrano. Y luego quedaron 3 en Francia, en el Museo de las Termas, Museo Cluny, y una única que ha quedado ahí, la pobre, después de un robo que hubo en 1921 en la Real Armería, en el Palacio Real. Pues se llevaron la de Suintila y otros restos de otras, y bueno, todavía ha quedado una que está aquí, afortunadamente. Esa ya se conserva, una coronita. O sea, que está repartido en 3 sitios: Real Armería del Palacio Real en Madrid, Museo Arqueológico Nacional y 3 que hay en París. ¿Se podría decir, Juan Manuel, que es uno de los tesoros más importantes del mundo visigodo que se ha encontrado hasta ahora? Hombre, del mundo visigodo, sin lugar a dudas. Pero cuando hablamos de la Edad Media, Alta Edad Media, del mundo tardoantiguo, estamos hablando del tesoro más importante que se ha encontrado en Europa. O sea, tenemos que salirnos incluso fuera ya de lo que es el ámbito visigodo exclusivamente, no, de la tardoantigüedad y Alta Edad Media europea, el más importante. Bien, está ahí, casi no le hacen caso y de repente viene gente joven, por eso lo estamos apoyando Sandra y Javier. Habéis visto el tesoro, supongo, ¿no, Sandra y Javier? Sí, por supuesto.
Muchas veces. ¿Y qué os ha parecido? Pues maravilloso. Lo único que pensamos que no saca todo el poderío que tiene por cómo está expuesto. No se aprecia de verdad lo que es. Y aparte porque si no sabes lo que es, pues tampoco hay demasiada información que te informe sobre ello. Ya, es una pena eso de tener cosas tan increíbles. Si esto lo tuvieran los americanos, Juan Manuel o Javier o Sandra, habrían hecho, increíble, ¿no? Parque temático incluso, ¿no? Sí, Pues mira, había 3 películas. Sí. Mira, pero me gusta lo que estaba diciendo Sandra, bueno, y Javier, que opina lo mismo. Me gusta que lo diga alta porque que tiene que entender la gente que nos escuche que son gente joven que acaban de terminar la carrera, que están con ilusión y que lo ven desde fuera del mundo de la arqueología, de la historia, es decir, que ellos no vienen con ese prejuicio o algo que podamos tener, es decir, visto desde fuera, ellos nos están dando una visión de cómo lo ve mucha gente. Y ellos quieren llegar más allá porque manejan los medios audiovisuales y, por cierto, muy bien, lo están haciendo muy bien. Y ellos se han dado cuenta de que efectivamente tiene toda la razón lo que decía Sandra. Es decir, están muy mal expuestas, de verdad. No dan a entender la importancia que tenía ese tesoro que tuvo en su día y lo que representaba. Por eso, bueno, pues entre unos y otros hay que sacarlo adelante. Por eso lo estamos apoyando. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche reuniendo unos cuantos invitados, Sandra Latorre, Javier Palomo y Juan Manuel Rojas, hablando de un tesoro que si lo tuvieran los americanos habrían hecho 14 series, 3 películas y un parque temático. Vuestro proyecto, Sandra y Javier, nos ha llegado un proyecto súper elaborado. ¿Qué queréis hacer exactamente? Pues queremos hacer un largometraje documental. Un largometraje documental de 80 minutos que relate no solo la historia novelesca del tesoro de Guarrazar, sino todo lo que la rodea y sobre todo cómo influye en el presente. ¿Tienes algo que decir, Sandra? Me he quedado callado esperando si quieres hablar, Sandra. Sí, yo lo que quiero, también decir es que lo que queremos sacar sobre todo es la parte humana que tiene el tesoro. Es decir, por supuesto va a ir la historia, como ha dicho Javier, pero lo importante son las historias de la gente que hoy en día sigue viviendo de lo que es el tesoro, y eso es lo más importante que queremos sacar. Vale, Juan Manuel, ahora voy contigo porque tenemos una cita este verano, si Dios quiere. ¿A quién habéis entrevistado, Javier y Sandra? ¿A quién tenéis contactado del pueblo y qué piensan del tesoro allí en Guadamuro? Bueno, hemos contactado pues obviamente con Juan Manuel Rojas, que hoy está aquí con nosotros, con Sagrario, que es la alcaldesa de Guadamur, ¿sí?, que es donde se descubrió el tesoro, el pueblo. Luego también hemos contactado con Pedro Antonio, que es el que escribió la novela sobre una de las novelas que hay sobre el tesoro, que es Guarrazar el tesoro escondido. Y luego también hemos contactado con José Antonio, que es descendiente directo de Escolástica. ¿Una de las descubridoras? ¿O? Sí, justo, una de las la primera de todas, sí, con la que empieza la historia. Y luego también con Carmen, que es de la otra parte de la familia y también es descendiente directa, la otra familia que también encontró el tesoro. Vale, ¿qué opinan o qué creían ellos de lo que habían encontrado del tesoro? Pues yo creo que cada uno lo ve desde una visión totalmente diferente, pero desde lo que yo he percibido, desde que hemos ido allí, es algo que les ilusiona mucho y que lo tienen muy presente. O sea, todos viven con ello en mente día a día. Es mi percepción. Sí, justo, y por eso mismo es lo que queremos representar en la película. Al final, esta película va sobre cómo la historia se mantiene viva y cómo se mantiene viva a través de relatos anónimos. Al final es la intrahistoria unamuniana reflejada en los relatos de la vida de un pueblo o de otras vidas que tienen una relación directa con el tesoro. Juan Manuel, hemos estado, como digo, algunas veces
Hay una historia, un principio de historia muy curiosa. Había una persona, no sé si era la alcaldesa o metiendo la mano en un pequeño arroyito que hay y encontró un pedazo de cosa increíble, ¿no? Sí, bueno, es una historia que no, ya lo hemos hablado muchas veces, que no se termina de creer casi nadie. Y bueno, pues no lo creáis, pero... Tú estabas allí, ¿no? Yo estaba allí delante, llevamos 3 días quitando barro, porque esa zona estaba perdida, la zona del manantial, que habíamos quitado. Ella vino de visita pues con el director general de Cultura y le invitamos a ver ese año las excavaciones, lo que estábamos descubriendo, todo novedoso. Y entonces cuando se fue el director general de Cultura se quedó ella allí y dice, ay, pues mira, qué interesante, fíjate cómo se ve el agua aquí, que cómo mana y no sé, bueno, y empezó a quitar un poco más de barro, empezó allá a quitar barrito, pues. Y bueno, se fue encontrando cositas que nos reíamos ahí porque eran trozos de cascote sin mucho valor, porque ese manantial había estado ahí abierto durante tiempo, a lo largo de finales del 19 y principios del 20, a lo largo del siglo XX, pues la gente pues había caído cosas que no tenían. Y de pronto pues gritó un poco porque le pareció algo que sobresalía mucho de lo que se estaba encontrando, pero no era consciente de lo que se había encontrado hasta que me lo enseñó. Y yo, mira, y tal, yo me vio la cara, que me quedé, pero vamos, casi petrificado, me quedé así blanco y dije, pero bueno, digo, ¿esto? Sí, bueno, ¿y qué es? Digo, pues esto es una gema del tesoro. Y ya ella se empezó a emocionar y le saltaban las lágrimas, porque desde niña ella había soñado con encontrarse algún día algo, y además, así una historia que en Guarrazares pasan cosas así. Una gema del tesoro. ¿No metiste la mano más? ¿No metiste la mano y has seguido buscando a ver si encontrabas más? Sí, luego lo limpiamos bien y lo que encontramos fue una cosa interesante también, que era un botón metálico de latón con unas iniciales que lo busqué en un libro de botones antiguos y era de un fabricante de la primera mitad del siglo XIX. Historia. Que vete a saber, si te pones a lucubrar un poco, pues puedes pensar que era de los que estuvieron lavando allí el tesoro, que por eso estaba allí la gema en ese charquito, porque eso está declarado al juez, que lo vinimos de noche, cuando se encontraron, vinimos de noche, lo cogimos, lo lavamos y nos lo llevamos. Lo lavamos en la fuente, dice, claramente. Bueno, pues al ir a lavarlo a la fuente, pues a lo mejor se enganchó el botón o algo y se le cayó, a saber, pero bueno, no podemos asegurarlo, que el botón estaría fuera de ello. Pero el zafiro sí que procedía del lavado que hicieron al tesoro, quitarle el barro, de lo que se habían encontrado en la arqueta donde estaban escondidas. Y tú eres el promotor de esa zona, has continuado excavando y has descubierto en principio una basílica de una importancia absolutamente increíble que quizás no le estamos dando todo el valor que tiene, ¿verdad? Sí, una basílica que le calculamos unos 500 metros cuadrados, pero con basas y columnas de mármol, no solamente la extensión, que ya 500 metros cuadrados, ya hay muchas iglesias de pueblo que no llegan a eso. Estamos hablando de una basílica con columnas de gran porte, es decir, que tendría unos 70 centímetros de diámetro, que casi no la puedes abrazar. Tendría la nave central más de 15 metros de altura, es decir, muros de sillares, no de cualquier piedra, sino de sillares, de 1,10 metros de espesor, es decir, algo verdaderamente espectacular. Al lado un hospital, un posible palacio, monasterio y un sitio muy interesante que creo que cuando estuviste allí en las noches de Guarrazar que organizamos ahora en verano, los sábados, ahora este año empezamos el día 6, en agosto, pues cuando estuviste tú también allí creo que te impresionó un poco lo del manantial, el agua y tal. La verdad es que esa visita, y sobre todo recuerdas que cuando estuviste, además las habíamos descubierto unos meses antes, las bañeras donde hacían las abluciones los peregrinos. Eso, vamos, es un edificio único, los restos que conservan allí, único ahora mismo, que en Europa todavía estamos buscando bibliografía, a ver si encontramos algo que conozcamos similar. Lo hubo en la antigüedad, pero que se haya conservado, pues el de Guarrazar. Y lo tenemos ahí en Toledo, casi desconocido. Aquí, al lado, a 10 kilómetros de Toledo, sí, en Guadamur. Casi desconocido. Sí. Voy con vosotros, chicos, Sandra y Javier. Primero, cuando a mí me contasteis la historia, me encantó. Necesitabais apoyo para sacar adelante este proyecto. Primero, por
la pasión que teníais los dos, bueno, el equipo, por sacar adelante. ¿Qué necesitáis? Estáis haciendo un crowdfunding, ¿no? Para poder hacer esta película, este documental, y poder dar a conocer, insisto, que si estuviera en América ellos habrían dado $1 millón y habrían hecho 14 películas. ¿Qué necesitáis? Sí, decidimos hacer una campaña de crowdfunding porque también nos ilusionaba la idea de que la gente colaborara en el proyecto y fuera también algo un poco de todos. Y lo que necesitamos son 11.000 euros, ¿sí? que lo conseguimos a través de las aportaciones que haga la gente, de los mecenas, sí, que luego pues se llevan una recompensa a cambio según la cantidad que aporten. Ya tenéis casi, bueno, más de la mitad, ¿no? Conseguido. Sí, hoy hemos conseguido llegar al 60%. Bien, perfecto. Como el tiempo se acaba, ¿cómo se puede apoyar? ¿Cómo os podemos apoyar? ¿Dónde hay que ponerse en contacto? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, hay un link directo que es vkm.is/Guarrazar. Espera, despacito. vkm.is/Guarrazar. Sí. Y si no, también la gente se puede meter en Berkami y buscar Guarrazar y directamente sale el proyecto. Además, sí, si con se meten... buscar Berkami en Google, Berkami Guarrazar, aparece todo. Berkami, perfecto, Guarrazar. Ahí está la dirección para sacar adelante historias que no se deben de perder en nuestro país. Juan Manuel, yo he prometido ir a excavar. Este verano, si puedo, me vuelvo a acercar por ahí. Este verano, este próximo mes de agosto, porque hay mucho por descubrir todavía ahí en esa zona, ¿verdad? Sí, queda muchísimo. No tenemos ni lo que estamos calculando ahora, los estudios de georradar que tenemos y los restos que encontramos en superficie, pues calculamos que yo no sé si llegaremos al 10%, nada, ni el 5% hemos excavado. ¿Qué me dices? De la zona principal de lo que sería el yacimiento y de lo que sería ese gran santuario. Historias que conocer. ¿Sigues organizando las noches de Guarrazar? Sí. Danos información, que aparte yo quiero ir alguna vez. Sí, pero este año vamos a empezar el 6 de agosto. 6 de agosto. ¿Y dónde hay información de ello? Vamos a estar, pero también, por si alguien no puede en agosto, que el 3 de septiembre, ese sábado, también entrando en nuestra página web, www.guarrazar.com, ahí busca en eventos y ahí puede hacer la reserva. No os perdáis con música en directo, como bien sabes, que intercalamos música clásica. Y un quesito muy rico y alguna que otras cosas. Y luego también nos tomamos al final pues una cena fría. Sandra, Javier, enhorabuena. Ojalá hubiera mucha gente con esa fuerza que tenéis, con esa juventud y esa pasión para sacar adelante historias como esta que no se deben de perder. Os doy un abrazo, que tengáis mucho éxito. Sí, muchísimas gracias. Yo solo quería decir de nuevo que cualquier persona que ame la historia y se interese por esto, que cualquier aportación es aceptada, incluso desde los 5 euros, invitamos a todo el mundo a participar en ello. Ahí estamos. Insisto, un abrazo fuerte para ti, Sandra, un abrazo para ti también, Javier, y que que la semana que viene tengáis esos 11.000 euros y empecéis ya a grabar ese documental. Juan Manuel, ojalá te oigan, muchísimas gracias. Ojalá, ya verás que sí. Juan Manuel, prepárame un pico y una pala que voy para allá, si Dios quiere. Que ya sabes que te estamos esperando, o sea que dalo por hecho. Va a ser un placer. Que además, como amigo de Guarrazar que eres, pues estamos encantados, amigo de Guarrazar y amante de la cultura, que ya te lo he dicho un montón, que te estamos muy agradecidos. Yo a vosotros. Por la labor que haces. Yo a vosotros. Y Sandra y Javier creo que vienen también a excavar. Fuerte abrazo para los tres, nos vemos prontito. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo. ¿Buscas respuestas a nuestras mismas preguntas? Estás en el sitio indicado. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. El domingo a las 2 de la madrugada en Radio Nacional. Hay un personaje en la historia antigua muy importante y quizá también muy desconocido,
una mujer que, según cuentan, acompañó a Jesús de Nazaret, María Magdalena. Dentro de poco estamos preparando un programa especial sobre ella porque creemos que hay que sacar a flote muchas historias. Pero nos hemos enterado que esta próxima semana hay una cumbre que se va a celebrar en Madrid y vamos a ponernos en contacto con Maravillas de Magdala para informarnos. Buenas noches, Maravillas. Hola, buenas noches, Miguel. Un placer estar aquí. Y yo de que estés en el programa. Has organizado una cumbre que la llamas la Cumbre Magdala. La Cumbre Magdala. Dime días, ¿cuándo va a ser? Bueno, el día 22 y 23 de julio. Esta próxima semana, 22 y 23 de julio, y has reunido a un grupo de personas increíble para estar en esa cumbre, ¿verdad? Sí, así ha sido. Dime algunos. Y bueno, Adolfo Reutemann, que es el director del Santuario del Libro de Israel y el curador de los rollos del Mar Muerto. Vamos a tener también a Javier Sierra, Premio Planeta, periodista, escritor, a Encarna Sánchez y Daniel Rode, que son investigadores profundos de todo el legado de María Magdalena en el sur de Francia. La doctora Marcela Zapata, que aunque no la conocéis mucho, ¿no? Ella es la encargada del proyecto Magdala en Israel, es la arqueóloga encargada de todos los yacimientos y los descubrimientos. Luego Lilian Broca es una gran artista a nivel internacional que ha hecho, hace arte, ¿no? con mujeres bíblicas y bueno, siempre había trabajado con mujeres del Antiguo Testamento y al conocer a María Magdalena se puso a investigar y se fascinó con su figura y ha hecho un trabajo impresionante de simbología y es una maravilla. Cumbre en Magdala, supongo que habrás estado en Magdala en Israel, ¿no? Claro, varias veces. Si vieras, yo tengo un colgante de allí, tuvimos la oportunidad de estar también con Marcela Zapata, la directora de la excavación, y es un lugar increíble. Cumbre Magdala, próximo fin de semana, viernes 22 de julio, sábado 23. Dime el lugar. Teatro Amaya en Madrid, pero también se va a retransmitir online. Y en un minuto, Maravillas, ¿qué pretendéis con esta cumbre? ¿Dar a conocer a María Magdalena, que todavía no sabemos mucho de ella? Bueno, sabemos mucho, creo que sabemos mucho, que hemos investigado, pero todavía no ha salido toda la verdad a la luz sobre María Magdalena y sobre todo su sabiduría. ¿Qué fue lo que el Maestro Jesús le compartió para la elevación de la humanidad y para hacer que la verdad nos haga libre a todos? Entonces nos hemos reunido entre todos para sacar toda esa verdad a la luz y que quede claridad total de que ella era la apóstol de apóstoles. ¿Forma de contacto para tener más información sobre todo ello? Pues sabiduriaflordeliz.com o cumbremagdala.com. Ya ahí con todo el cariño les atenderemos. Tenéis el botón de WhatsApp, tenéis los correos electrónicos y cualquier duda, y pueden ver todos los horarios, las diferentes ponencias y demás. Cumbre Magdala, una mujer que pudo cambiar el mundo o cambió el mundo y lo estamos redescubriendo. Fuerte abrazo, Maravillas. Otro para ti, Miguel. Nos vemos prontito, hasta prontito. Y los últimos minutos nos sirven para hablar de las redes sociales. Buenas noches de nuevo, Rosa. Hola, ¿qué tal? Han estado animadas, ¿no? ¿Verdad? Sí, muy interesados todos por la entrevista de arranque de programa. Nos han llegado a llamar pidiendo una segunda entrevista porque les ha sabido a poco, y luego pues muy impresionados por la valentía del invitado y también la valentía del programa, ¿no? Por acercarnos a estos temas. Ojalá sirva de algo. ¿Ganadores? Pues son 5, como de costumbre. Atención, los nombres: Mar Sánchez Izarra, Paqui Bola, María Jacinta Caldera Quintana, José Luis Primo Rodríguez y Augusto Costa. Son los 5 ganadores de esta noche. Como siempre, tenemos un correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es. Ahí nos tenéis que mandar vuestra dirección postal y os enviamos el libro cuanto antes. En multitud de saludos de muchas partes del mundo, desde Argentina, desde Nueva York, desde Albacete a Gramón, desde Chile, Florida, desde Hollywood. Las gracias a todos por estar ahí, escuchando cada día más y más oyentes que se unen a nosotros. Que se preparen, que este verano va a haber muchas sorpresas, pero lo iremos contando, ¿te parece? Ya lo iremos contando. Repetimos la dirección donde tienen que escribirnos para recibir su premio.
espacioenblanco@rtve.es. Y 633 50 50 11 si queréis mandarnos un mensaje de voz. Ahí está nuestro compañero Ramón Álvarez. Gracias a ti. Feliz semana. Igualmente. Y terminamos por hoy. Os dejamos a hombros de gigantes, una buena compañía y el resto de la programación de Radio Nacional. Ahora llegan nuestros compañeros, compañeras de los servicios informativos, tanto la actualidad y la programación sigue. Os deseamos una buena semana, el deseo de que acaben pronto esos incendios y esas guerras, y queremos irnos rezando una pequeña oración por Paloma y por toda la gente que se nos ha ido, y nos vemos la semana que viene. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.